Muy buenas noches, mil disculpas por la demora, tuvimos algunos problemas técnicos de último momento, pero ya estamos al aire. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Es la segunda vez que realizamos este grupo de discusión, ¿no? Primero lo realizamos con profesionales más del área de la abogacía, por eso también el debate fue llevado a cabo un poco por los senderos más jurídicos. Y en aquella ocasión yo dirigí el debate mientras un poco del análisis lo hacía nuestro moderador, Diego Ruiz Arévalo. En esta ocasión va a ser al revés, él va a moderar, yo voy a hacer un poco las preguntas incómodas. Paso a presentar a nuestros panelistas en el orden que van a disertar. Van a tener 5 minutos primero, de 5 a 7 minutos, previendo un margen, ¿no? Y luego de eso vamos a dar la palabra de manera un poco más libre, ¿no? Como una suerte de caucus, con un caucus libre. El primero de nuestros invitados es Nicolás Ewell. Te doy la palabra, Nico, para que te presentes. Buenas noches. Buenas noches. No sé mucha presentación. Soy Nicolás Ebel. Estudié comunicación social. Ahora soy maestrante en teoría crítica. Y eso. Agradecerte a vos, Ale, por organizar esto y a todos los participantes. Gracias, Nicolás. Gracias. Estamos también con Alejandro Leguizamón Mejía, desde Cochabamba. Nicolás nos habla desde La Paz. Saludos, Ale, gracias igual por el espacio, esperemos que pueda ser algo que contribuya mucho al trabajo que estás haciendo y sobre todo a las nuevas generaciones. Soy Alejandro, les saludo desde Cochabamba y soy abogado de profesión. Un gusto conocerlos. Estupendo, también estamos con Carlo Pierola. Carlo, desde La Paz. Hola, soy Carla, como quieran. Pues igual que Nico, no soy de muchas presentaciones, pero bueno, hemos trabajado mucho con él. En el área de comunicación tenemos un artículo de memes sobre la crisis política antes del golpe de Estado, entre otras cositas interesantes por ahí, y eso. Así es parte del estado del arte de mi tesis, de hecho, a lo que va a contribuir este debate, su artículo, y si no estoy mal, la conclusión es de que los memes refuerzan la identidad de grupo, ¿no? En vez de hacerte cambiar de opinión. Esperemos que no suceda lo mismo con este debate. También estamos con Diego Bustamante Paz, desde Cochabamba. Preséntate, querido Diego. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, distinguida audiencia y distinguidos panelistas. Mi nombre es Diego Bustamante. Yo también soy comunicador. Hace unos 3 años realicé una tesis precisamente sobre el discurso de Evo Morales, un análisis del discurso y bueno, tengo bastante interés en la comunicación política, así que tenemos bastante en común. Me alegro. Por último, nuestro moderador de la noche, querido amigo, también querido, Diego Ruiz Arévalo. A partir de ahora, Diego, te cedo plenamente la moderación. Yo voy a estar anotando, analizando y tratando de mover un poco el debate por unos cauces más dinámicos y a la vez polémicos. Estamos contigo, Diego. Muchas gracias, querido Ale, una vez más. Buenas noches a todos y muchas gracias por la paciencia a toda la audiencia que nos han tenido. Para no estar con más rodeos, vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Para ello, Nicolás, por favor, tú tienes la palabra para tu primera intervención. Les repito un momento, perdón, querido Nicolás, les repito el tema, ¿no? Estamos viendo un fenómeno complejo, político-social, la crisis de Estado de 2019. Cada uno tiene su postura, obviamente, desde su perspectiva, pero la pregunta que nos guía también es lo que se ha estado moviendo en redes y en el país últimamente con el juicio a Yanine Áñez, ¿no? Si hubo o no hubo golpe de Estado, pero les recuerdo que el tópico es amplio y que se puede abordar desde muchas perspectivas, hay muchos subtópicos que es en los que también podemos ahondar. Ahora sí, estás con la palabra, mil disculpas, Nicolás. Gracias, Ale, gracias, Diego, gracias a todos. Sin mucho más vuelta que dar, voy a empezar. Yo creo que es pertinente empezar preguntándonos qué exactamente estábamos discutiendo
cuando nos preguntamos si fue golpe o si fue fraude, ¿no? Esto es intentar explicar, o sea, se puede resumir, en que es intentar explicar por qué Evo Morales renunció a la presidencia del Estado Plurinacional el 10 de noviembre, que era 2 meses y unos cuantos días antes de que acabe su mandato constitucional. A partir de eso, o por lo menos ligado a eso, también se discute la constitucionalidad de la toma de la presidencia de Áñez el 12 de noviembre de 2019. La primera tesis indica que ante un fraude electoral perpetuado por Evo Morales, parte de la población salió a protestar a las calles durante varios días, hasta que Evo Morales no tuvo más remedio que abandonar el cargo. Otras presiones, como el motín policial, la sugerencia de los altos mandos militares a que Morales renuncie justamente, serían secundarias en esta tesis. La otra tesis dice que se habría perpetuado algún tipo de golpe de Estado, es decir, que fue removido de su cargo forzosamente e intencionalmente por una persona o grupo de personas con un fin político. Ahora, me parece interesante señalar que la tesis de fraude, como explicación a la renuncia de Morales, para sustentarse, tiene que negar necesariamente la tesis de golpe de Estado. O sea, tiene que haber habido un fraude para que lo ocurrido no constituya un golpe de Estado. Por otra parte, para la tesis de golpe de Estado, es indiferente si hubo o no un fraude electoral. Aun si se hubiera perpetuado el fraude electoral, y este estaría comprobado más allá de cualquier duda, la tesis del golpe de Estado aún podría ser verdadera, aún podría comprobarse, que es, digamos, lo que vamos a tratar de hacer. Todo esto es para decir que estamos ante una falsa oposición de posturas. Es decir, los compañeros pueden repetir, digamos, lo del fraude, y tal vez me estoy adelantando, pero esto no constituye necesariamente un argumento contra el golpe de Estado. Porque independientemente de que si hubo fraude o no, o sea, si hubo fraude, se tendría que haber anulado los comicios y llamar a unos nuevos donde ya no pueda participar el binomio fraudulento. El binomio ganador de esas elecciones hipotéticas hubiera asumido el 22 de enero, no el 12 de noviembre. La segunda parte del argumento, que la movilización ciudadana hubiera causado la renuncia del presidente, o sea, simplemente causa risa, ¿no? Creo que todos vamos a estar de acuerdo. Salvo en Santa Cruz, las protestas no tenían mucho peso. La ciudad del Alto, el centro y la mayoría de las laderas de la ciudad de La Paz, la zona sur de Cochabamba, todo el campo intercitadino se desenvolvía con absoluta regularidad. No había desabastecimiento de comida ni de gas en las ciudades, ni nada que presente una medida de presión verdaderamente acorrale el Estado. Esto se contrapone, digamos, a las protestas que normalmente llevan adelante en el Alto, en las provincias, en el Trópico, que sí logran presionar al Estado, que sí cercan ciudades, ¿no? Si se quiere, que verdaderamente ponen una amenaza al Estado y por lo tanto el Estado tiene que ceder. La renuncia de Morales no hubiera llegado sin el amotinamiento policial y sin la sugerencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo cual ya en sí es un hecho anticonstitucional, porque es un acto de insubordinación con el presidente legal y legítimo. Y así nos acercamos a la primera de las dos características que uso para sustentar la tesis del golpe, ¿no? Que es la de la fuerza. Un presidente puede dejar su cargo porque la Asamblea lo destituye, porque un juez lo encuentra culpable en algún juicio penal, por muerte o impedimento, o por renuncia voluntaria. La insubordinación es un ejercicio de la fuerza, y más allá de la insubordinación, las renuncias presidenciales deben ser leídas y aprobadas por el Senado con quórum, y por eso es que Carlos Mesa tuvo que renunciar más de una vez, si nos acordamos. Ahí, en caso de aprobarse la renuncia, o sea, esto se hace para que en caso de aprobarse la renuncia, se siga la línea constitucional. Y si existiera un vacío de poder, digamos, sin vicepresidente, sin presidente del Senado, sin presidente de diputados, se restituya primero la presidencia de las cámaras legislativas y después la presidencia transitoria del país. Esto, como sabemos, no se dio así y todavía tenemos hasta ahora la imagen terrorífica de un militar colocando una banda presidencial, hecho que ojalá jamás se repita de nuevo en el país.
Más aún, los motivos del amotinamiento policial son de conocimiento público. En un cabildo en la capital del movimiento Pitita se aprobó el compromiso, nunca cumplido, de elevar los salarios, el retiro, igual que los militares, no sé qué cosas. Es decir, esto es para señalar que el acto de insubordinación no se dio en el marco de un apego y un amor a la Constitución, como románticamente se quiere creer, sino por negociados políticos e intereses personales. Y así nos acercamos al segundo punto, que es el de la intencionalidad. Más allá de simplemente impedir la continuidad de Morales en la presidencia, existía la intención detrás del movimiento de cambiar las políticas del país, de cambiar el rumbo del proyecto del país que el pueblo está llevando adelante desde el 2005. Este hecho, creo, es indiscutible. Las Biblias, las referencias a la República, los ministerios cerrados, las relaciones diplomáticas rotas y constituidas son atribuciones que no le competen a un gobierno transitorio, sí a uno que se hace del poder con la fuerza. Muchas gracias. Perfecto. Nicolás, muchísimas gracias. Vamos a proceder con la intervención de Alejandro Leguizamón. Para ello, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Diego. ¿Me confirmas si se me escucha, por favor? Sí, se te escucha. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y gracias por el espacio. A ver, quiero precisar algunos puntos entre lo que sucedió antes, durante y obviamente después de este episodio de Estado que hemos vivido el 2019. ¿Sí? Primero cito que la inscripción, obviamente, de Evo Morales a las elecciones del 2019, como acto de inicio debió haber sido rechazada por el Tribunal Supremo Electoral, porque era una candidatura anticonstitucional, ilegal, donde ellos se jactaron del derecho humano y demás derechos para poder habilitarse. ¿Sí? Me voy un poco más atrás porque creo que esto o esta revuelta ciudadana, si quieren, va trayendo su origen no solo en estos 21 días, no solo en unas horas o semanas, ¿no? Sino creo que es un cansancio acumulado de años que la sociedad civil en su conjunto va sintiendo contra el autoritarismo de Morales, ¿sí? Más en concreto contra él, porque otra cosa también es hablar del gobierno y quienes lo acompañaban, pero va acumulando ese reproche, si quiere, la sociedad con unas elecciones de magistrados, vocales, ya hace muchos años, a dedo, una reforma a la Constitución Política del Estado donde ellos mismos ponen este límite de la reelección una sola vez, aquellos fracasados estatutos autonómicos que se intentan aprobar con alto contenido centralista, que realmente no tenían esta independencia o lo que se hablaba justamente de autonomía. Había la omisión al referéndum del 2016, que básicamente el pueblo le dice no puedes ir a una elección, y demás irregularidades que se van conociendo, ¿no? Difuntos que van a votar en las elecciones, identificación de extranjeros que tenían ciudadanía de la noche a la mañana, y casos Zapata y casos muchos más que creo que le van generando una imagen demasiado negativa a Evo Morales, y es ahí donde sale una revuelta popular, una revolución ciudadana que inicialmente inicia contra la habilitación, como les decía, de Evo Morales a la selección. Y segundo, se consolida ante el fraude que lógicamente realiza al no haberlas podido ganar en cancha, ¿no? Él claramente quería forzar una ventaja más del 10% ante su oponente Mesa en ese momento, y también a la vez lo tenían todo preparado para una posible derrota. Sí, y esto se evidencia en archivos de documentación, de periodismo de investigación que hace Amalia Pando, Carlos Valverde, entre otros periodistas. Y como dice Archondo, también se venía un revés electoral para el MAS, que era inminente, ¿no? Era inminente. Entonces, el MAS no podía perder en ánforas, lógicamente, ¿no? Tenía que ser en la calle, mediante una revolución, una guerra civil, derramando sangre, infiltrando grupos de choque en los cabildos, en las marchas pacíficas que había en la población. Ustedes saben que han habido marchas, cacerolazos, banderazos, cabildos, huelgas,
Y si bien Nicolás decía o las minimiza de alguna forma, quienes realmente las hemos sentido en la ciudad, por lo menos hablo por Cochabamba, eran demasiado contundentes, ¿no? En el centro de la ciudad tú veías bloqueos, no puedes mover, y realmente la gente se ha ido sumando de a poco a estos movimientos, ¿sí? Y todo el tiempo estos movimientos fueron ciudadanos, ¿sí? Fueran cívicas en algún lado, caso Santa Cruz, quizás caso Potosí. Cochabamba hace muchos años es huérfano de un comité cívico, entonces en su mayoría eran ciudadanas, no fueron políticas, ¿sí? Por eso para mí también se me cae el tema de un golpe, porque no ha habido un lineamiento político, una cabeza, un caudillo, quien luego haya tenido la necesidad de posicionarte en el poder. Todo ello era contra la angurria de Morales en el poder, ¿no? Y ya posteriormente ya sabemos, las elecciones se dan, se llevan a cabo, se paraliza el cómputo y se pide, lo primero que se pide es una auditoría, ¿no? Al conteo y al padrón. Se invita a la OEA y van transcurriendo a partir de eso los 21 días. Y la primera consigna en los cabildos y en las movilizaciones ciudadanas ni siquiera era la renuncia de Evo Morales. La primera consigna era la segunda vuelta. La segunda vuelta que todos incursionaban y hacían el de la vista gorda. Ya, ok, no importa, no, nos han hecho fraude otra vez, Morales otra vez con sus mentiras, vamos a la segunda vuelta, ¿no? Y la gente salía pidiendo segunda vuelta. Incluso yo recuerdo que en algún cabildo se habló de un referéndum revocatorio, ¿sí? Previo, que anulaba las elecciones y se hacía un referéndum revocatorio antes de contra Evo Morales y demás, pero nuevamente debate y quedó en nada. Y ahí, ante eso, ya las reacciones de Evo Morales creo que entorpecieron todo, ¿no? Con las amenazas de los cercos de la ciudad, el típico discurso de enfrentamiento, blanquitos y morenitos, en fin, ¿no? Y ya para ir cerrando, esa es mi primera intervención, viene la anulación de las elecciones por irregularidades, ¿no? Que la realiza el mismo Evo Morales, ¿no? Antes de que la auditoría de la OEA salga, ¿no? Y es de conocimiento popular que él les pedía a la OEA que no saquen el comunicado, que no saquen los resultados, que oculten ciertas cosas, en fin, para investigar. Y a costa de eso renuncia los miembros del Tribunal Supremo Electoral, renuncian los vocales, renuncia la presidenta, el fiscal Lanchipa inicia acciones penales contra los vocales y quienes conformaron ese entonces el Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué quedaron estas investigaciones? Me pregunto ahora, se le está dando todo el peso de la ley al famoso golpe de Estado, pero ¿en qué quedaron las investigaciones a esos vocales? ¿En qué quedó las investigaciones a este monumental fraude? ¿No? Entonces, creo que ya era tarde. Había una indefensión del pueblo notoria, una indefensión social, y nace obviamente un levantamiento ciudadano donde ya pide, tras la acumulación de todos estos hechos, la renuncia de Evo Morales, ¿no? Tras obviamente las sugerencias, renuncia de todos los parlamentarios, renuncia del Ejecutivo, entre otros abandonos de cargo, abandonos de funciones, ausencias, vacancias temporales y demás que se va dando, y obviamente no hay gobernabilidad en el Estado, ¿no? Por tanto, para cerrar esto, cito nuevamente a Archondo, donde dice que de los 21 cambios irregulares de gobierno que hubo en la historia democrática del país, 17 fueron golpes de Estado, ¿no? Pero el 2019 tiene similitud con las de 1952, con la del 2003, con la del 2005, donde aquellos presidentes, Sánchez de Lozada, Mesa y Vallivian, fueron desplazados por movilizaciones callejeras, ¿no? Caso idéntico a lo actual. Y en este caso, las fuerzas del orden sacaron una bandera blanca y no tomaron el poder, porque no hay acto posterior que se evidencie de que la policía, la Fuerza Armada, haya asumido gobierno, haya asumido poder y demás, ¿sí? Así que con eso concluyo mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a continuar con las primeras intervenciones. Para ello, cedemos la palabra a Carlos, por favor. Tienes la palabra. Muchas gracias. Ok. Bien. Bueno, mi exposición va a ser bastante corta. El primer punto que quiero destacar es que la narrativa pitita, desde el mismísimo momento en que Áñez asume la presidencia, no ha hecho más que retroceder. Primero, han negado que existía la reunión de la Universidad Católica, donde se reunieron personajes que no tenían ninguna representación estatal para el pueblo, o sea, no eran senadores, no eran ministros,
eran presidentes, vicepresidentes, no habían sido elegidos por nadie. Entonces, en primer lugar, los pititas negaron que existiera esa reunión y expulsaron a María Galindo de Página 7 justamente porque iba en contra de esta narrativa. Se probó que había la reunión, entonces dijeron, no, fue una reunión de conciliación. Se probó, con las últimas declaraciones de Áñez, de que ya le habían ofrecido la presidencia antes de la reunión y que obviamente había un grado fuerte de coacción con el lado del MAS que estaba en esa negociación, siendo el caso de Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Entonces vemos que las narrativas pititas van en constante retroceso, siempre van a encontrar justificaciones cuando surja nueva evidencia a favor del golpe de Estado. Sin ir muy lejos, la misma Áñez, con sus últimas declaraciones, entrampa todavía más a este discurso. Entonces, quiero llamar la atención sobre ese primer punto. El siguiente punto fuerte de la narrativa pitita es el famoso fraude. Fraude que no ha sido probado por nadie, salvo un informe de la OEA, que se ha rehusado a que investigadores de Estados Unidos, o sea, imagínense, puedan hacerle una comprobación como se haría con cualquier otro journal científico riguroso, o sea, con credibilidad. Cualquier informe de datos que se publica a un nivel científico necesita una validación de pares. El informe de la OEA no solo no ha sido validado por pares, sino que se han rehusado a abrir los datos y la metodología que han usado para alegar el supuesto fraude. Y así sucesivamente ha habido una serie de retrocesos del discurso pitita, porque la realidad es que, si bien Evo Morales nunca debió haberse presentado a las elecciones, por un lado, por el sentido común, digamos, de que la población urbana estaba francamente en su contra, y por otro lado, porque el MAS demostró en la elección de 2020 con Arce, de que va mucho más allá de Evo Morales. O sea, el MAS puede y ha demostrado que puede sobrevivir sin Evo Morales perfectamente. Entonces, obviamente no debió hacerlo, por cuestiones legales, por cuestiones políticas, etc. Pero su destitución fue un golpe de Estado en última instancia por toda la serie de hechos que expuso mi compañero Nicolás, entre los cuales quiero destacar las reuniones ilegales que hubieron, que podrían ser catalogadas como delitos de sedición, entre personas que no fueron electas para decidir quién iba a ser el presidente de Bolivia. Una reunión que en realidad debió ser llevada a cabo en el Palacio Legislativo. Y por último, la amenaza velada de los militares de no hacer nada si Evo Morales sufría. De hecho, se habían secuestrado a familiares, tanto de Adriana Salvatierra, Susana Rivero, etcétera, 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 para coaccionar sus acciones en la reunión de la Universidad Católica. Bueno, no secuestraron a ella, sino secuestraron a varios parientes de los senadores, etcétera, etcétera. Y aparte, bueno, como en las mismas declaraciones de esa reunión lo declaran, se dijo, ok, si quieren la vida de Morales, va a tener que llevarse adelante este plan, qué sé yo. Entonces, esa fue una reunión ilegal, fue a espaldas de la gente, y no se realizó lo que se realizó en el mismo caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde el Parlamento hizo una deliberación para elegir a un presidente momentáneo, no sé el término. Entonces, eso, mis dos puntos serían de que a medida que avanza la investigación y se va mostrando más cosas de la realidad del discurso pitita, está en retroceso, mientras que el discurso del golpe de Estado se va a ir solidificando en la historia. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Vamos a continuar con la última intervención del primer ciclo. Para ello cedemos la palabra a Diego Bustamante, por favor. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, que menciono sobre lo que sucedió en esos meses del año 2019, diciendo que, bueno, lo ocurrido en octubre y noviembre del 2019 fue un cúmulo de diferentes eventos que fueron detonados, ¿no?, gracias a una
insurrección ciudadana, no podemos llamarla una revolución, una insurrección, en contra de un fraude estaba siendo llevado a cabo por Morales y su gabinete presidencial. Y todo esto comienza desde ¿cuándo? Bueno, yo digo que desde antes del 21F, ¿no? Es común escuchar que, bueno, sí, el 21F todo rebalsó, todo comenzó, el no respeto al voto, etcétera. Pero Morales ya estaba perdiendo bastante su legitimidad y su credibilidad, ¿no? ¿Desde cuándo? Bueno, fines del 2009 gana su segunda elección, ¿no? Consigue los 2/3. Yo recuerdo, al año siguiente hace lo que le da la gana con el poder, ¿no? El gasolinazo, el Tibnis, un montón de cosas que muestran el autoritarismo de Evo Morales. Entonces, siendo que la población se da cuenta de que esto no tiene fin, no tiene retroceso, la legitimidad, la credibilidad de Morales se va perdiendo y era obvio que el fraude iba a llegar, ¿no? Ahora, hablando precisamente sobre los temas, ¿no? De lo que sucedió, los bloqueos, ¿no? La minimización de estos por el compañero Nicolás, ¿no? Que nos decía, ¿cómo es posible que la clase media, ¿no? Unos simples bloqueos en la ciudad permitan que un presidente de Estado renuncie? No, yo podría decir, ¿por qué un presidente de Estado manda también, ¿no? a movilizar diferentes grupos para detener estos bloqueos, ¿no? O incluso mandar a acercar las ciudades amenazando para que estos paren? Tuvieron su relevancia, ¿no? Entonces, yo podría decir que, bueno, lo que sucedió no fue un golpe de Estado en sí, ¿no? No fue que coactivamente las Fuerzas Armadas y la policía detuvieron el proceso para que Evo Morales siga, ¿no? Sino que fueron diferentes eventos que ni siquiera tenían una cabeza, no tenían una cabeza, diferentes cabezas, comenzando por el Comité Cívico de Potosí, el Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no? Camacho, Pumari, Cochabamba estaba huérfana. Entonces, yo no veo eso, yo no veo precisamente que haya ocurrido eso, si bien fueron días duros, ¿no? Con amenazas diferentes de ambos lados, yo no lo niego, ¿no? Porque la oposición también cometió sus errores. No representan lo que fue la insurrección ciudadana por la falta de credibilidad hacia el gobierno de Morales. Ese sería mi punto. Muchas gracias Diego, muchas gracias a todos. Para dinamizar un poco el debate les voy a empezar a hacer algunas preguntas, unas observaciones que he hecho a los discursos que ustedes han dado. Les voy a dar todas las preguntas de una sola vez y ustedes, en el orden que prefieran, me van a ir respondiendo, ¿ya? Lo primero es a Nicolás, ¿no? Él nos dice de que la tesis del golpe funciona sin el fraude, pero la tesis del fraude no funciona sin el golpe. Es decir, la tesis del fraude necesitaría negar el golpe, ¿no? Poniéndonos en un clásico tertium non datur, que no se llama en lógica, es una falacia bastante común. Entonces, con esa intervención, obviamente tengo más preguntas también hacia él y hacia el resto. Con esa intervención yo le preguntaría, ¿cómo es de que el fraude sí o sí necesita negar al golpe y el golpe no al fraude? Porque si es que tuvieran la misma relación, cada uno podría ser independiente del otro. Podría haber habido fraude independiente y podría haber habido golpe, ¿no es cierto? Entonces, un poco esa duda lógica me queda, ¿no? Con la intervención de Nicolás. Luego, con la intervención de Leguizamón me queda también una duda. Él dice revuelto, revolución. Ya con Diego Bustamante lo aclaraba un poco sin decir por qué, pero lo decían que no es lo mismo hablar de revolución o revuelta ciudadana. Pero
yo le preguntaría a Leguizamón entonces si hace esta distinción, ¿no?, entre revuelta, revolución, ¿qué implica una revolución en todo caso? ¿Y por qué hablar de revuelta y no de insurrección, por ejemplo, como lo hizo nuestro compañero Diego? A Carlo, bueno, él nos dice que el MAS sobrevivió a Evo Morales, ¿no? Que supongo también que se refiere a la victoria que tiene en 2020 el actual presidente Luis Arce Catacora. La pregunta que yo le haría a él es de si es el mismo MAS el que ha sobrevivido a Evo Morales, ¿no? El MAS del 2006 que tenía las bases, no solamente las burocracias azules, si es que es el mismo MAS ahora, el que está con Luis Arce Catacora, ¿no?, y todo el cambio que ha habido. Por último, a Diego, él es el que nos dice, igual repitiendo un poco la argumentación de Alejandro, nos dice es un cúmulo, ¿no?, que se ha detonado en el 21F, pero que viene antes del 21F. Entonces, en esa lógica yo le preguntaría a Diego, ¿es necesario entonces contraponer de manera cerrada golpe a fraude? Es decir, si no importa tanto el 21F como tal y es un cúmulo, podríamos decir con Nicolás de que tenía Evo Morales tanto legalidad como legitimidad, es decir, con la legitimidad rota, ¿no?, ¿importaría que el fraude se haya llevado a cabo o no para esto, para la tesis del golpe? Entonces, el primero en levantar la mano ha sido Nicolás Ewell, así que le cedemos la palabra. Voy a ahorita solo responder tu pregunta porque yo igual tengo algunas preguntas y comentarios que quiero hacer, pero supongo que después va a haber tiempo para eso. Sí, en estrictos términos sí tienes razón y ese es justamente el punto que yo quería hacer, que efectivamente pudo haber habido fraude y aún así golpe. A lo que yo me refería no era la figura precisamente de fraude que necesita de la... O sea, no es que los pititas necesitan la figura del fraude para negar el golpe de Estado como figura de fraude, sino como discurso. Y más bien justamente esa es una pregunta que yo tenía anotada que les quería hacer a tanto a Alejandro como a Diego, de que si por muy poco probable que sea, muy poco probable que sea, si se llegase a comprobar, sin más allá de cualquier duda, de que no existió un fraude electoral, ¿creerían que los hechos constituirían un golpe de Estado, sí o no? Esa es una pregunta que yo les quería hacer, pueden responderme o no. Pero sí, justamente mi punto era, Ale, lo que tú dices, que pueden existir los dos simultáneamente. Ya, entonces que no es una cuestión cerrada, ¿no? No es un tertium non datur. Por favor, sigamos con el debate, que para eso estamos. Diego o Alejandro, si gustan responder a Nicolás, ya en el transcurso me van a ir respondiendo también, no hay problema. En este momento, queridos compañeros y panelistas, Carlos pidió la palabra. No sé si por favor puedes hacer uso de la misma. Ok, un cachito, voy a bajar mi mano. Ya, bien. Bueno, la pregunta de Buffer era si el MAS es el mismo MAS del 2016. Y obviamente no. Obviamente sí hay una élite azul, podríamos llamarla, de empresarios, de empleados públicos, funcionarios que ganan harto dinero, líderes sindicales que se han quedado sin respetar la alternancia, etcétera. Pero ese no ha sido el MAS que ha derrotado a Áñez. El MAS que ha derrotado a Áñez es el mismo MAS de siempre. Es el MAS de las bases, es el MAS que aglutina el Proyecto Nacional Popular de Bolivia y que le ha demostrado al país de que ha gobernado, o sea, ha demostrado ser la principal fuerza del país desde 2004. O sea, continuamente la oposición se fragmenta, se divide, no tienen norte, no tienen proyecto de país. El MAS tiene proyecto de país, tiene bases, tiene norte que podremos criticar o no, pero obviamente Áñez se ha visto forzada a llamar a elecciones porque ha habido militancia, ha habido disciplina de las 20 provincias, de las 6 federaciones y de todos los colectivos populares que le han obligado a llamar a elecciones. Eso es muy importante recalcar. No ha sido un llamado a elecciones porque Áñez quería, ha sido porque lo obligó la movilización en las calles. Así es, las movilizaciones de agosto, ¿no? Alejandro pidió la palabra. Alejandro, estamos contigo. Gracias, Jiménez.
Sí, a ver, básicamente no concuerdo primero con el último criterio, porque es el mismo Parlamento que llama a elecciones, ¿no? Tras la solicitud, es un gobierno de transición, no es un gobierno que llegó para quedarse, es un gobierno que su única meta sí debía haber sido llamar a elecciones, no prorrogarse, no haberse ni siquiera candidateado, eso es verdad, son los efectos. Creo también que por lo que él gana, el MAS incluso, el no haber habido una oposición unida, el no haber tenido un candidato claro y demás, ¿no? Pero son los efectos. No concuerdo con eso de que Áñez, por presión y demás de otros grupos, sí lo hizo, ¿no? Llegó la pandemia por medio y demás. Después, respondiendo a Nicolás primero, yo creo que estoy 100% seguro, no tengo los elementos, pero sí, ya con el tiempo la justicia dirá, ha habido un fraude electoral, y estoy seguro que no ha habido un golpe de Estado. No ha habido un golpe de Estado, ¿no? Por los elementos ya mencionados, y ahora vamos a profundizar algunas otras cosas. Por otro lado, igual para sumar esto, creo que se ha institucionalizado demasiado el término pitita, sí, está sobrevalorado por venir de Evo Morales, que ha sido quien realmente ha puesto la consigna ahí, y se limita a llamar pitita, a llamar pitita a toda esta revuelta que ha habido, es netamente porque son evistas, ¿no? Empedernidos evistas y amantes del movimiento al socialismo que ha creado toda esta trama. Como habíamos dicho, la renuncia, la ausencia de poder, las acefalías de los presidentes y demás han generado este vacío, ¿no? Y actualmente yo les abro esta pregunta también a los otros panelistas: ¿por qué no se están investigando entonces a los presidentes de Cámara de ese momento? ¿Por qué no se sesionó? ¿No? ¿Por qué no se está investigando a todos los senadores? O si Evo Morales ha sido víctima de un golpe de Estado, ¿por qué él no ha sido citado siquiera a declarar a estas últimas declaraciones, a estas últimas informaciones que se está dando? E incluso creo que es adelantado ya hablar de esto, porque todavía la justicia está trabajando sobre ello, ¿no? Y quizás Evo obviamente está esperando a que se arme una historia más bonita para que él pueda ir recién a declarar y a armar de mejor manera esta historia que quieren recontar al país, ¿no? Básicamente eso, y en mi siguiente intervención profundizo con la pregunta de Alejandro, ¿sí? Gracias. Nuevamente tiene la palabra Nicolás. Perdón, sí. No, yo sé que estás seguro de que hubo fraude y que no hubo un golpe de Estado, pero mi pregunta era más hipotética, ¿no? Si es que por X, Y o Z motivo se llegase a comprobar de que no hubo un fraude electoral, ¿se podría llamar a los hechos un golpe de Estado? Esa es mi pregunta. Bueno, esa es una, y después quiero hacer otro comentario. Tanto Alejandro como Diego, creo, y como hartos de los que salieron a protestar, pititas, como se les quiera llamar, da igual, los que salieron a protestar, digamos así, muchos de los que salieron a protestar en contra de Evo Morales, y igual que Alejandro y Diego aquí, tratan de separar, ¿no?, ese movimiento que únicamente buscó la renuncia de Morales, digamos, o la ya no continuidad de Morales en la presidencia, con el gobierno que le vino después, ¿no? Y bueno, justamente, y aquí estoy de acuerdo con Diego, si es espontáneo este movimiento sin ningún proyecto político por detrás, no fue una revolución, ¿no? Sino sería más cercano a una insurrección. Totalmente de acuerdo con eso. Pero ahora, si fue una insurrección y esto es lo importante para la pregunta que si fue un golpe de Estado o no, hay que preguntarse cuál fue el motivo principal de la renuncia, si fue esta movilización popular, ciudadana, como se le quiera llamar. Entonces, de nuevo, propongo dos casos hipotéticos. Nos imaginemos que existen los paros, existen las protestas, están ahí las pititas amarradas en las ciudades, no sé qué, y no hay amotinamiento y no hay sugerencia militar. Ese es un caso hipotético 1. Un caso hipotético 2, hay amotinamiento y hay sugerencia de los altos mandos militares, pero no hay protestas. Ese es el escenario número 2. Ahora mi pregunta es, ¿en cuál caso es más probable que renuncie un presidente?
Efectivamente, en el segundo caso, cuando hay amotinamiento y hay una sugerencia de las Fuerzas Armadas, independientemente si hay o no una movilización en las ciudades. En ese sentido, la insurrección no fue tal. Volvemos al hecho de que fue el amotinamiento y que fue la sugerencia de los altos mandos militares lo que sentenció la renuncia de Morales. Independientemente de que existía una gran movilización ciudadana en las ciudades capitales y en zonas específicas, ojo, en contra de la continuidad de Morales. Entonces, eso, mis preguntas siguen. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Diego, has pedido la palabra, así que por favor te la cedemos en este momento. Muchas gracias. Bueno, es que yo no me imagino un caso hipotético, no, los dos casos hipotéticos, ¿no? Claro, Evo pierde su mano derecha, pierde a la policía, pierde a las fuerzas militares y obviamente se va. Pero para que eso haya sucedido, no podemos independizar el hecho de que ocurrió la insurrección ciudadana, ¿no? Ocurrieron en diferentes partes del país. Ahora, para que se amotine la policía, tú decías que fue por intereses económicos. Lo más probable es que sí, también, pero por lo menos en Cochabamba, yo te digo. No, y en La Paz también, la policía tenía que escoltar, estaba parcializada, no era imparcial, ¿no? Incluso hay llamadas de cómo les pedían a los policías que escolten a los marchistas masistas, ¿no? En Cochabamba, desde Sacaba y desde Quillacollo entraban, ¿no? Desde la zona sur primero, perdón, escoltados por los policías, mineros igual, ¿no? Entonces, la policía perdió su dignidad en ese momento, perdió su honor, ¿no? En La Paz les entregaban pollos Copacabana. Cuando la policía se amotina, un policía con su pasamontañas se agarra y dice, esto ocurre, ¿por qué? Porque estamos recuperando una democracia que fue arrebatada hace tiempo, ¿no? Nosotros no somos de un partido político, nosotros estamos para servir a todos, de manera igualitaria, obviamente, pero no fue así. Por lo menos por lo que yo te digo, que aquí vivimos en Cochabamba, no fue así. Entonces, no es algo tan simple, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Me entienden, perdón, a todos, la distinguida audiencia también? No es algo tan simple, sino que fueron diferentes eventos para que todo eso ocurriera. Ahora, la pregunta de Alejandro sobre la legitimidad y la legalidad. Bueno, perdón, creo que no la entendí muy bien, pero, a ver, personalmente yo creo que si el gobierno estaba acumulando su pérdida de legitimidad y de credibilidad, se podía justificar la resistencia de los diferentes actores de esta revuelta ciudadana, ¿no? Perdón, creo que no entendí muy bien tu pregunta, si me la puedes repetir, Alejandro. No te preocupes, estimado Diego, la verdad es de que era simplemente una pregunta que tenía que ver con la intervención de Nicolás, ¿no? Porque él nos decía que Evo Morales tenía todavía legalidad y legitimidad, pero él nos dijo que no tenía la posesión de Áñez legalidad. Entonces, en ese juego de legitimidad y legalidad, yo te preguntaba, en realidad, si no podía también ser al revés, ¿no? Volcando un poco los términos, pero vamos a dejar que pienses un poco la respuesta o que volvamos sobre eso. Lo que me gustaría ahora también un poco para encauzar el debate, y la verdad es de que hasta este momento Nicolás es el que ha estado dando las pautas, por eso me voy a referir un poco a él. Él ha dicho de que sin el amotinamiento de la policía, sin la participación del ejército, Evo Morales no caía, independientemente de las movilizaciones ciudadanas. Diego le ha respondido de que no puede haber esa independencia, que están ligados los unos con el otro. Yo tenía una pregunta para él desde el principio, porque él nos decía, el Estado no estaba acorralado, ¿no? En las ciudades todavía funcionaba, ¿no? Yo le pregunto, ¿cómo ese razonamiento puede ser válido para ver la caída de Evo Morales cuando ha sido el mismo Evo Morales el que ha activado el clivaje, ¿no? De ciudad y campo? Es decir,
la ciudad funcionaba, pero ahí estaba el cúmulo de los protestantes en contra de Evo Morales, ¿no? Ha sido otro bando, por decirlo así, que de 2003 y 2005. Entonces, me quedaba la duda, ¿cómo es de que el hecho de que las ciudades no estén acorraladas podía ser síntoma de que el Estado estaba ileso y que, por tanto, no se estaba acorralando, ¿no?, al gobierno? Si le gusta responder ahora, Nicolás, seguimos luego con un poco del juego del debate. Solo una puntualización. Estoy totalmente en desacuerdo que ha sido Evo Morales el que ha hecho este clivaje campo-ciudad. Eso tiene raíces coloniales. Eso no es Evo Morales, ni es el MAS, eso es la colonia. Eso es herencia colonial. Solo eso. Y, o sea, no, claro. y no sé si entiendo el resto de la pregunta necesariamente. O sea, Santa Cruz yo creo que sí representaba una amenaza para el gobierno. Santa Cruz sí, definitivamente. Y es algo extraño, ¿no? Porque Santa Cruz siempre ha estado un poco alejado, digamos, intencionalmente o no. O sea, la política siempre ha sido muy andinocéntrica, ¿no? Es para bien, para mal, por X motivos, no es el punto ahora. Pero Santa Cruz sí, porque Santa Cruz es una potencia económica muy fuerte. Pero aparte de Santa Cruz, creo que se detenga la zona sur en La Paz y la zona norte en Cochabamba exclusivamente, sí es un daño al Estado efectivamente, pero no es uno tan fuerte como cuando se sienten protestas del otro bando, entre comillas. ¿No? Era más hacer esa comparación. Es más, si pensamos después de que renuncia Evo y empiezan las protestas en la Ciudad del Alto, en el Trópico, etcétera, se siente pues mucho más fuerte, ¿no? Se siente, o sea, bueno, tanto así que tienen que ir a masacrarlos, pero se siente. La otra, o sea, era la inversa, en el Alto no se sentían las protestas pititas. En las zonas pititas sí se sentían las protestas del Alto. No es esa la comparación. Excelente. Si alguno otro de nuestros panelistas gusta tomar la palabra, o seguimos con las preguntas abiertas. Bueno. Diego, antes que yo, creo. ¿Procede eso? Diego, por favor. Bueno, personalmente yo creo que, bueno, Cochabamba sí tuvo su importancia. No sé, no sabría decirles por qué, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué tendría la importancia para el gobierno de Evo a tal punto de que Cochabamba esté rodeada de manifestantes? Éramos como Polonia en la Segunda Guerra Mundial, ¿me entiendes? O sea, desde el este y desde el oeste y desde el sur, ¿no? ¿Por qué querían deshacerse de los bloqueos de forma tan violenta, ¿no? ¿Por qué buscaban? Yo creo, Cochabamba es el bastión del MAS, después de todo, ¿no? Las 6 federaciones están ahí. En cuanto a lo que sucedió en la zona sur y en el Alto, claro que son distintos escenarios. Pero a mí, como te digo, sí me parece que tuvo su relevancia, ¿no? Muchas gracias, Diego. Dado que no existe... Bueno, Alejandro tiene la palabra. Sí, gracias. Yo concuerdo ahí con Diego igual en el tema del bastión del MAS, que sigue siendo Cochabamba. Es más, Evo Morales vive actualmente aquí en Cochabamba y en Chapare. Entonces es como su campo. Incluso creo que en el gobierno de transición ha habido ahí algún tipo de no sé si acuerdo o algo, pero realmente para que el Chapare pueda funcionar por su cuenta y no había ni siquiera injerencia del Estado ahí, ¿no? Yo creo que sí, todas las movilizaciones que se han dado en Cochabamba han sido muy, muy importantes, muy relevantes para el giro que ha dado ese fin de semana el país. Si bien lo han dicho ustedes, el motín policial, las Fuerzas Armadas, las sugerencias han detonado también, pero no era necesario de que Evo Morales renuncie y escape, huya del país. O sea, ¿cuál era el miedo si él no había cometido nada, si él estaba dejando el cargo?
y por qué, cuál era la necesidad de irse. Eso también yo les abro esa pregunta, ¿por qué no renunciaba y se quedaba? ¿Qué es lo que pasaba si estaba en su bastión, estaba en su casa, estaba en Chapare? ¿Qué pasaba también si Adriana Salvatierra tomaba la presidencia transitoria? La consigna era llamar elecciones, sea quien entre a tomar la jefatura de Estado, tenía que llamar elecciones. ¿Y por qué no hay justamente esta sesión del Parlamento? ¿Cuáles implicaciones? Si vamos a consolidar esta teoría de golpe, tendría pues que haber entonces, como les decía, investigación también contra estos parlamentarios que no han dado celeridad en llamar al Parlamento, que más adelante no han aceptado las renuncias, como decían al principio. ¿Por qué no se los investiga realmente por no haber cumplido sus funciones como presidentes y demás, si tenían todavía los 2/3, si igual a simple orden podían tener seguridad y demás cosas? Han estado en el gobierno más de 14 años y la Plaza Murillo, que es donde sesionaban, la conocían como la palma de su mano, ¿no? Entonces, hay elementos que también indican, y bien Diego lo dice, de que había gente del MAS que venía a pacificar con violencia, ¿no? A pacificar con violencia, con grupos de choque, como les digo, porque eran personas o gente que como decían, en las ciudades capitales nunca estaba, ¿no? O sea, tal vez podía ser gente de la zona sur, aparecer de alguna provincia, pero jamás se los había visto antes en otras movilizaciones, en cabildos, y era la gente que estaba adelante queriendo generar violencia, en su mayoría jóvenes, obviamente, y desatados, ¿no? Que no llevaba la coherencia de las manifestaciones previas del cabildo, de las decisiones, de todas las manifestaciones como tal, ¿no? Entonces eso sí llamaba la atención, incluso lo que hubo acá en Cochabamba en Feicobol, ¿no? Que era el lunes, al día siguiente de lo que había pasado, bueno, lo que se paralizó el cómputo, todo el mundo, ustedes conocen Cochabamba, toda media Laguna Lalay era llena de gente con sus banderas y yendo ahí a protestar, porque ahí se estaba haciendo el conteo, y adelante habían gente igual, ¿no? Que grupos de choque, de dónde vendrán, pero que fomentaban mucho más violencia, quemaban, destrozaron cámaras, y cuál era esa necesidad de querer, nuevamente reitero por tercera vez, sofocar la violencia con más violencia, ¿no? O apaciguar el país. Básicamente, esos mis aportes. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. No sé si es que, Carlos, por favor, tienes la palabra. Recordarles a los panelistas que una vez de que hayan concluido con su intervención, por favor, bajen la mano en la plataforma para no generar mayores confusiones. Muchas gracias, Carlos, tienes la palabra. Bien, respondiendo un poco a las preguntas de Alejandro y poniéndolo al día con las noticias, de hecho, se preguntaba ¿por qué no asumió la presidencia Alejandra Salvatierra? Bueno, resulta que los jerarcas, Carlos Mesa, la Iglesia Católica y un montón de otras personas que no fueron elegidas, Fernando Camacho, Pumari, etc., decidieron que la presidenta iba a ser Yanine Áñez antes de realizar cualquier reunión con el MAS. Luego se reunieron con el MAS y les dijeron, ok, ustedes tienen que renunciar porque si no Evo Morales no sale vivo del país. Eso le dijeron a Adriana Salvatierra, está en las declaraciones de las personas que estaban en esa reunión. Entonces, obviamente, tú te preguntas, ok, ¿por qué Evo se salió del país si no tenía supuestamente nada que temer? Sí tenía que temer, tenía amenazas de muerte y Evo Morales sí ha realizado declaraciones al respecto en la cual su seguridad le comentaba de que le habían ofrecido dinero para matarlo. Bueno, entonces obviamente ha habido una serie de coacción contra los asambleístas de la línea de sucesión para que no se sesione y para que tome la presidencia una persona que no estaba en la sucesión constitucional y a espaldas de la Asamblea Legislativa, que es la que debería haber deliberado quién debería ocupar ese cargo. Y por eso terminamos con una Yanine Áñez investida por el general de las Fuerzas Armadas. Entonces, y todo este tipo de cosas las ha declarado Yanine Áñez en su última declaración. No es una masista, a menos que ahora mágicamente se haya vuelto del lado de Evo Morales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la siguiente es los grupos de choque violentos que había de ambos lados. Ok, del lado del MAS podemos decir, ok, es todo el lado sindical,
los grupos de choque, digamos, que existen dentro de las federaciones, zona sur de Cochabamba, etc. Pero del otro lado, obviamente, la lógica que guía la violencia es el fascismo. Y uno de los ejemplos más perfectos de esto es la Resistencia Juvenil Cochala. Es un grupo que recibió entrenamiento militar, ellos mismos se jactaban de eso, tenían armas caseras y pregonaban un racismo completamente descarado frente a la población que venía fuera de Cochabamba, es más, desde la zona sur de Cochabamba incluso. Entonces, entiendo por qué a los panelistas contrarios acá les causa conflicto identificarse como pititas, porque el pitismo se ha deslegitimado brutalmente. Es un movimiento que ha generado consecuencias terribles para el país, incluyendo las masacres de Sencata y Guayani. Y obviamente entiendo por qué nadie más se identifica como pitita, porque, como dicen, ha generado toda esta serie de violencia en base a el racismo, etcétera, etcétera, dentro de las protestas. Pero eso era solo respondiendo a las preguntas que había planteado Alejandro. Muchas gracias, Carla. Ahora tiene la palabra Nicolás, pero antes, por favor, un poco también para que encaucemos el debate, para que no soltemos algunos puntos. Yo quería preguntarles, antes de que intervenga Nicolás, a Alejandro y a Diego Bustamante, reiterarles un poco la pregunta, ¿no? Que es un poco punzante, pero poniéndose en el caso hipotético, ¿no? Que se demuestra de todas las formas posibles que no hubo fraude, ¿no? Que fue legítima la victoria de Evo Morales, ¿ustedes aún seguirían creyendo que no hubo golpe? Y perdón, pero vuelvo a repetir las palabras de Carlos, ¿no? Él nos señala secuestros a familiares del Senado, tenemos varios nombres ahí, vejaciones indecibles, ¿no? A los hermanos, a los familiares también de alguno de ellos. La pregunta para ellos sería, para Alejandro y Diego sería, ¿no estaríamos hablando en este caso de un golpe por lo menos blando, al ser que la sucesión estaba de cierta forma amenazada por esta clase de actos de coacción, ¿no? Y ahora, antes de darle la palabra a Nicolás, para no tomar tampoco mucho protagonismo en el debate, sí le acepto de que es una división colonial, por supuesto, ¿no? Pero me sigue cabiendo la duda, cómo si desde las ciudades se está orquestando la revolución, la rebelión, la insurrección, como quieran llamarlo, cómo esto podría ser síntoma de que no se estaba acorralando al Estado, ¿no? Si precisamente de ahí viene, es como si quisiéramos decir que se va a carcomer a sí misma la ciudad para demostrar de que no, que en realidad iba a caer el gobierno, ¿no? Porque en realidad Evo Morales lo que hace es más bien tratar de cercar las ciudades, ¿no? Con falta de combustible, falta de comida y más bien asfixiarlas. Entonces, si las ciudades son síntoma de que el Estado está cayendo, ¿por qué Evo Morales se asfixiaría a sí mismo? ¿No? Todavía me cabe la duda, más allá del origen colonial, no colonial, no decimos que es invento de Evo Morales, la división, por supuesto, que explota cuestiones históricas, pero la duda sigue, ¿no? Esas dudas tanto para los panelistas como para Nicolás. Luego viene Diego Bustamante, estamos contigo, Nicolás. A ver, había hartas cosas que quería decir, pero voy a empezar por tu pregunta. No sé si la termino de entender. No estoy diciendo que las protestas no le eran desfavorables, incómodas, causaban un problema, porque además, o sea, obviamente siempre que tienes protestas, sea donde sea del tamaño que sea, es pues una célula cancerígena, si quieres, que el Estado debe curar, ya sea cediendo a las demandas o negociando con las demandas, etc. Y efectivamente la respuesta a las protestas fue no negociar, sino matar, ¿no? Bueno, aunque negociar un poco, porque en algún momento creo que el mismo Morales ofrece una segunda vuelta, el mismo Morales ofrece anular las elecciones, cuando un montón de cosas. Así que incluso sí trata de negociar, pero sí, efectivamente las trata de matar de una, ¿no? Eso es política, si se quiere. No me parece necesariamente una contradicción. Bueno, quería mencionar que me parece un poco insultante cuestionar el tema de por qué pacifican con violencia cuando la justificación de las masacres
fue justamente la pacificación. Me parece un poco fuera de lugar y un poco insultante. Justamente las masacres se dieron en son de la pacificación. Quería decir algo más que ya no me estoy acordando ahorita, así que cedo la palabra. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Alejandro Leguizamón había pedido la palabra antes, así que por favor tú tienes en este momento la palabra. Gracias, Diego. Sí, primero respondiendo a Carl. A ver, primero creo que es muy adelantado todavía hablar sobre este proceso de investigación que se está llevando a cabo. Obviamente la justicia hará lo suyo y próximamente dará un veredicto. Las declaraciones son netamente informativas y como tal hay muchas personas que deben de ir a dar una declaración para que realmente se teja mejor la historia, ¿no? Entonces, también me parece muy descabellado decir que los opositores han decidido quién iba a ser presidente del Estado, ¿no? El MAS, y si hablamos de la famosa reunión o las famosas reuniones que han habido antes, el MAS también ha participado, ¿no? Y el MAS seguía teniendo los 2/3 en el Parlamento, el MAS tenía representatividad, tenía gobernadores, tenía todo el Estado, si quieren, funcionando a su favor, como para poder participar. Entonces creo que es muy sesgada la visión de decir que ellos han elegido que Yanine Áñez va a ser presidenta y ya, ¿no? Es evidente la renuncia a las presidencias que ha habido, ha sido evidente la no sesión del Parlamento y ha sido evidente lo que han tratado de seguir una sucesión constitucional que yo creo que sí legitimiza el gobierno, si es un gobierno legítimo de transición, que bueno, ha tenido sus desaciertos más adelante, ¿no? En el caso hipotético que planteaban, en el caso de que si no hubiera habido fraude, hubiera habido golpe, no hubiera habido golpe, yo considero que no, tampoco, porque no estoy a favor de la teoría del golpe, ¿no? Sea blando, leve o como se quiera decir. No creo que haya habido un golpe, por más de que salga el día de mañana un informe o la justicia y demás, pero ya hay un informe contundente de la OEA de más de 100 y páginas donde se evidencia, hay estudios de ingenieros informáticos, no se ha depurado siquiera el padrón para las elecciones subnacionales, eso es tremendo, cuánta gente estará clonada, no se hace censos, hace más de un montón de años en el país que no se sabe realmente a precisión cuánta gente no estará ahí figurando bien, ¿no? Entonces creo que va desde ahí esa limpieza que hay que hacer y no considero que haya habido fraude un golpe desde ningún punto de vista, ¿no? Básicamente eso. Tenía algo más que decir, más adelante concluyo. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Una pequeña consulta. En anteriores intervenciones, decían, si no me equivoco, justamente tú y Diego, que se había logrado, en pocas palabras, acorralar al Estado y que justamente esto es lo que vendría a justificar la postura de una revolución, revuelta o insurrección social, el término que quieran. Sin embargo, en esta intervención dices que el MAS tenía todo el aparato de Estado funcionando y que había utilizado ese mismo aparato para las negociaciones con lo que en ese momento era la oposición al mismo MAS. Entonces, me pregunto si es que tal vez tienes alguna explicación mayor al respecto, porque al menos para mí resulta un poco contradictorio este hecho. Muchas gracias igual por las preguntas, Diego. Diego Bustamante estaba levantando la mano, ¿no es cierto? Ah, sí. Diego, tienes la palabra. Luego una pregunta que quería realizarle a Carlos. Ok, a ver. Ale, sobre tu pregunta, ¿no? El caso hipotético en el que gana Evo Morales, no hubo fraude y quedamos como payasos, básicamente, ¿no? Bueno, aún así yo no me imagino que habiendo ocurrido este suceso, ¿no? No hubiera sido un golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué? De por sí, la opinión pública ya se había cansado, ¿no? Ya se había cansado, la popularidad ya estaba bajando y como les digo, este cúmulo de eventos, ¿no? Perdón que siempre repita la palabra, pero es que fueron naciendo ya una década. Ahora, sobre
bueno, Carlos estaba diciendo algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Sobre la resistencia Cochala. No voy a defender ni justificar muchas de las cosas que la resistencia Cochala ha hecho, ¿no? Solamente decir que la resistencia Cochala ha tenido que surgir precisamente por lo que mencionaba antes. Cochabamba estaba huérfana, ¿no? O sea, la policía, ni menos el ejército, no hacían nada, ¿no? La policía llegaba tarde cuando ocurrían conflictos, ¿no? Peleas. Estaban también armados, por cierto. Lo que quiero decir es que la resistencia surgió naturalmente porque, bueno, pucha, o sea, no voy a hablar sobre cómo no son ni siquiera blancoides ni nada, pero han surgido precisamente por esto, ¿no? Por la falta de imparcialidad de las fuerzas del orden. Estimado Diego, te estamos escuchando demasiado cortado. Mil disculpas que te corte más encima, pero vamos a tratar de ceder la palabra también porque se te ha entendido un poco, pero un poco también, como te digo, entrecortado. No hemos captado del todo, pero entendemos de que te referías a que las resistencias han surgido de manera natural, por lo menos en Cochabamba, dado el desamparo de la policía, ¿no? Nos decía Diego. Ahora, refiriéndome también un poco a Carlos, perdón. Bueno, la pregunta es, él dice, no se ha aprobado el fraude, ¿no? Ahora no podemos nosotros entrar a detalles técnicos, si la OEA, su metodología, todos los informes que salieron después, ¿no? Acerca de este fraude, pero la pregunta que queda para fines del análisis argumental es de que si la mayoría de la población, o buena parte de la población creía de que iba a haber fraude, estaba predispuesta. Por ejemplo, Lorgio Orellana en su libro habla de que hubo una urdumbre simbólica acerca, ¿no? Una propaganda del fraude, y digamos que ha estado preparado desde el imperialismo esta idea del fraude. Si la gente lo creía, ¿hace diferencia alguna el hecho fáctico de que haya habido o no fraude? Eso por un lado. Y luego a Diego y a Alejandro, perdón que les vuelva a repetir la pregunta, pero es meramente con fines de la tesis, es realmente el secuestro, la vejación de familiares, la quema de casas. Esto no se puede ver como una suerte de golpe blando, independientemente de la movilización ciudadana, su legitimidad, si Evo debería caer o no debería caer. Esa intervención, ¿no?, a la línea sucesoria y el papel de Tuto Quiroga y la Iglesia que nos dice también Carla, no se puede considerar una suerte de injerencia externa, una suerte de golpe blando, suave. Estamos contigo, Carla, la pregunta. Ya. Sí, de hecho, creo que lo planteas muy bien. No importa si haya habido fraude o no, lo importante es que la creencia en que lo hubo o no lo hubo, bueno, en este caso, la creencia del movimiento pitita en que sí lo hubo, sin que el informe de la OEA saliera siquiera, fue lo que determinó en gran parte un gran número de movilizaciones. Entonces sí, hubo una propaganda del fraude, de la misma manera que hay una propaganda del fraude actualmente en Perú para quitarle la legítima victoria a Pedro Castillo sobre la candidata de derecha Keiko Fujimori. Es una estrategia que vamos viendo que se replica en varios países, ¿no? En donde dan a alguien de izquierda y casualmente hubo fraude en esa ocasión, ¿no? Bueno, eso sería la respuesta a tu pregunta. Y aparte, quería rescatar la pregunta de Oscar que le hizo Alejandro y justo le cortaste, que era que Alejandro dice que en las movilizaciones habían cercado al MAS, que había perdido el poder estatal, o sea, que estaba acorralado el Estado y que por eso Evo Morales renunció. Y al mismo tiempo dice que el MAS entró con todo el control del Estado y todo su poder a las negociaciones en la Universidad Católica. Y quería saber cómo responde frente a esa contradicción. Muchas gracias, Carlos. No sé si es que algún panelista en este momento quiere hacer uso de la palabra, sea para responder las recientes preguntas o alguna intervención que tengan por su cuenta.
Quizás Diego Bustamante ahora está mejor conectado, quizás el internet le ha vuelto bien. Por favor, termina la intervención, no queremos dejar con la palabra en el aire. No me acuerdo qué estaba diciendo, pero a ver, me quedé en lo que es precisamente lo de la resistencia y bueno, sin defenderlos, defendiendo el hecho, ¿no? El suceso, entendiendo más que nada, ¿no? Interpretando el por qué ocurrió. En cuanto a tu pregunta sobre si considero que fue un golpe blando, personalmente yo creo que, bueno, el país estaba en llamas, ¿no? El país estaba en llamas, estábamos al borde de una guerra civil, pero demasiado poder, ¿no? Y sobre todo intenciones desde arriba, ¿no? Desde, no sé, un posible poder desde arriba, no sé, ¿no? Una insurrección, no, perdón, una intromisión, por así decirlo, imperialista o qué sé yo, para que estas renuncias sucedieran. Es más, Omar Aguilar decía que, o sea, admitió, así que la misma senadora, se me ha ido el nombre, pero la Salvatierra, decía que les dijo que vayan renunciando en su grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenían credibilidad. Y se entiende que no solo Evo, sino su gabinete no podían pacificar el país, ¿no? Ni siquiera, incluso Luis Arce en ese momento no hubiera ganado. Ya después vemos que sí, como dice el compañero Carlos, el MAS sigue teniendo su poder, así es. Pero en ese momento las cosas no daban para que eso sucediera. ¿Me escuchan? ¿Se escuchó bien? ¿Sí? Buena parte, al menos. Buena parte. Hola. Sí, se te escuchó, Hola. Se te escuchó, Diego, se te escuchó. Bueno, ya estamos también un poco finalizando el programa, ya no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría pasarles algunas de las preguntas, ¿no? Tratando de elegir que estuvieron ventilándose en los comentarios de Facebook. Una de ellas dice, si fue golpe de Estado, ¿por qué se llamó a elecciones, ¿no? Si alguien gusta responder. Luego hay otra que dice, si los militares policías no sugerían renunciar a Evo Morales, ¿qué era lo que ustedes esperaban que hagan los militares? ¿Reprimir a los pititas? Porque los pititas no tendrían derecho a la protesta. Cuando gusten, me levantan la mano y les cedo la palabra. Luego hay más comentarios, ¿no? Algunos que dicen, además, se llamó a elecciones mucho antes, se postergaron por la pandemia, no por las movilizaciones de agosto, supongo que a eso se refiere. Están levantando la palabra. Nicolás, estamos contigo, Nicolás. Creo que Alejandro había levantado antes, creo que él habló primero. Mil disculpas, Alejandro, estamos contigo. Ok, gracias. A ver, sí, algunos temas que quedaron ahí vacíos. Primero, tú, igual Jiménez, hablas sobre el tema de los secuestros, las vejaciones a las familias, las quemas de casa y demás. Sí, evidentemente se escuchó eso. A mí particularmente no me consta, no vi, obviamente sí declaraciones del diputado Borda se escucharon y algunos audios y crisis y demás. Pero vuelvo a lo mismo de hace rato, ¿dónde están esas investigaciones? ¿Por qué ahorita se están investigando solo algunas cosas y otras no? Porque si realmente habría sido así de caótico como cuenta el masismo, esta historia de que ha habido realmente una violencia fatal para presionar a la renuncia y que tomen los implicados el poder, tiene que haber pues una consecuencia lógica con esto, ¿no? Nunca me consta haber visto yo o que hayan mostrado en la tele las casas quemadas o realmente declaraciones de la gente que haya sido maltratada o lo que haya habido.
¿no? Entonces parto de ahí de que debe haber investigación por ambos lados. Yo no tengo mayor información al respecto, ¿no? Después, que las partes justamente que han participado en estas reuniones previas o no, no toman como tal el poder, ¿no? Ninguna de las partes que se dicen en las declaraciones no se han visto inmersas. Incluso las sugerencias de la Fuerza Armada, de la policía, ninguno de ellos es que luego lo ves pues de ministro o al general de generales. No ha habido ni siquiera la ascendencia de grados que yo sepa que se había prometido. E incluso estos autores que dicen la iglesia, Tuto y demás, ellos no son parte luego del gobierno de transición. Por tanto, sigo descartando el tema del golpe, ¿no? Porque no es que saltan en consigna de mover todos los hilos del Estado para que ellos se beneficien más adelante y demás. No, seguramente han habido negociaciones y muchas que van a salir a la luz ya en los próximos días y con las declaraciones que vayan dando según el caso. Pero si es que vamos a hablar de golpe, entonces hablemos de que fue un autogolpe, ¿no? Un autogolpe del MAS, un golpe por vergüenza, por orgullo de no saber perder en cancha, mandando gente a las calles a generar más violencia. Y justamente lo que hablábamos del encapsulamiento, o sea, no quiero que se entienda como una contradicción. Todo lo que había en las calles de bloqueos, marchas y demás, sí perjudicaba al ciudadano de a pie, ¿no? Al que todos los días está trabajando en la ciudad, al que vive del día a día, qué sé yo, versus obviamente un aparato de Estado que tiene el MAS, que a un simple botón puede tener un policía seguramente, un equipo de seguridad, autos, despliegue. Podían ellos todavía tener ese control con su gente justamente para tener una legitimidad en la participación en las reuniones, ¿no? Incluso hablaban una versión hace poco de que Salvatierra habría recibido una llamada de Evo Morales que le decía: no vas a ser presidente del Estado, ¿no? No vas a ser presidente del Estado y no acepte, ¿no? Porque ella tendría que ser hipotéticamente quien seguía en la sucesión constitucional, versus la otra declaración que hay acefalía y que no les han dejado tomar el poder a los 2/3 del MAS, o ha habido violencia, presión, etcétera, ¿no? Entonces, sí cierro eso y ratificando de que no hubo un golpe de Estado en Bolivia en el 2019. Muchas gracias, Alejandro. Estamos contigo, Nicolás. Ya, respondiendo a una pregunta, que si no se amotinaba, o sea, si la policía no se amotinaba y los militares no sugerían qué tendrían que haber hecho, si tendrían que haber ido a reprimir, no sé, yo no soy ni he sido jefe de Estado. La policía y los militares se tienen que subordinar al jefe de Estado por mandato constitucional. Si reprimía, si no reprimía, me parece que se aleja de la discusión de que si es golpe, si es fraude o lo que sea. Pero solo levanto una contrapregunta. ¿El Alto y Sacaba tienen derecho a reprimir? ¿O por qué no se amotinaron y sugirieron una renuncia cuando los mandaron a masacrar? ¿Se imaginan 36 muertos a mano militar en la zona sur de La Paz o zona norte de Cochabamba? Pero por favor, ¿no? Manejaremos los derechos de igual forma. Bueno, ya sobre el punto, si puedo complementar algo. Muchas gracias por ir cerrando, obviamente. Creo que son justas de investigación todas las masacres que ha habido ya en el gobierno de transición. Con eso concuerdo con Nicolás. Y bueno, que se están llevando a cabo a lo que yo sepa. Pero ya esto ha sido un acto posterior, ¿no? Ya ha sido un acto posterior y en el momento de el cúmulo de las cosas, del fraude, en el momento en que la gente salía y demás, en ese momento no ha habido un actuar, no un buen proceder del MAS, si quieren, ¿no? Entonces, creo que se limita mucho al analizar el después, ¿no? Porque sí han habido masacres, lo reconocen todos, abuso de poder sí ha habido del gobierno de transición, y contra eso también hay que preguntar de dónde tenían esta gente que salía igual por órdenes del masismo a las ciudades, que venían de ciertos pueblos, que los llevaban en camiones a cambio de ciertas retribuciones económicas, porque no lo hacían por fe
no lo hacían por creer en su partido político, por ideología, simplemente los llevaban, los acarreaban. De donde sacaban igual los elementos de armas, ¿no? Ha habido estudios, investigaciones igual de que han comprado armas en su momento, haya llegado armas cuando gente del ejército estaba incluso implicada dentro de los gobiernos de Evo y demás, y cómo ellos están dotados también de esos elementos para pelear, y por qué tienen que ir a la ciudad, por qué no tienen que defender su consigna en el lugar donde radican, en el lugar donde viven, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias por la intervención, Alejandro. No sé si queda algún panelista que quiera igual ir dando declaraciones finales, dado que el tiempo ya se está acabando. Tenemos igual muchos otros comentarios en Facebook. Lastimosamente no vamos a poder nombrarlos todos, ¿no? Porque muchos no son preguntas, sino simplemente comentarios, y hay todo tipo de comentarios que la verdad no vale la pena necesariamente reproducir, pero si hay algo más que quieran complementar a todos nuestros panelistas, es el momento. Si no, sinceramente yo creo que este evento lo podemos dar por acabado. Ha sido un diálogo, espero, fructífero. Tienes la palabra, Diego. Y bueno, perdón, Nicolás. Gracias. Diego, primero Diego. Bueno, sobre lo que... ¿Qué? Hola. Ya. Sobre decir que obviamente repudio lo sucedido. Obviamente esto fue después, como dice Alejandro, después de todo, pero tenemos que considerarlo. Yo diría que debemos considerarlo. Lo que sucedió es muy, muy, muy debatible. Hay muchas perspectivas. Que está grabando en vivo y le llega una bala justo desde donde están los policías y militares, ¿no? Para mí hubo un intercambio ahí, ¿no? No fue algo tan simple como decir que fueron los militares a matar y masacrar gente que estaba había gente armada y también había intromisión de cubanos y venezolanos, ¿no? Nada más agregar eso. Es muy debatible. Yo creo que esto da para largo. Muchas gracias, Diego. Estamos contigo, Nicolás. Ya. No fue después. Las masacres no fueron después. Las masacres se dieron porque renunció un presidente, luego asume a alguien inconstitucionalmente y las bases del presidente que renuncia salen a marchar y salen a protestar porque se sienten desamparados, porque se sienten golpeados justamente. No fue después, fue una reacción a lo sucedido. En ese sentido, no deshumanicemos al contrincante político. No creamos que no tienen voluntad política y capacidad de movilizarse por sí solos. No son ovejas acarreadas. La gente tiene postura política si se moviliza políticamente. Y las organizaciones, y cómo se organizan, muchas de esas, de las bases del MAS, es de una forma mucho más profunda que se organiza cualquier partido político. Y sí, también con plata, no hay duda. También con plata, no hay duda. Es igual de corrupto, porque seguimos dentro de un estado burgués. De eso no hay duda, pero no hay que deshumanizar. Y en ese mismo sentido, no fue un intercambio de balas, fueron masacres. Sí, tal vez había alguien armado, tal vez no había alguien armado. Quien sea puede tener un arma, pero no hubo un militar herido, no hubo un militar caído. Hubieron más de 30 y tantos muertos del otro lado. No fue un intercambio de balas. No tergiversemos los hechos tampoco. Muchas gracias, Nicolás. Estamos contigo, Carlos. Ok. Bueno, por un lado me alegra de que todos coincidamos en el hecho de que es injustificable cualquier tipo de las masacres que sucedieron en Sencata y en
Huayllani y en Sacaba. Y ya para ir cerrando, creo que es importante ver cómo este debate se posiciona dentro de todos los debates sobre el tema y reiteraría mi posición. El discurso del fraude siempre anda en retroceso, siempre anda cediendo posiciones, porque obviamente se va descubriendo más cosas que prueban la teoría del fraude. Del golpe. Y bueno, para finalizar, aprovecharé de hacernos publicidad al artículo del Nico y de mí. Ya pueden buscarlo en memes e identidad política durante el conflicto de Bolivia de 2019. Es divertido, así que véanlo. Le vamos a poner un enlace en los comentarios también para que la audiencia pueda leerlo y pueda juzgarlo y disfrutarlo por sí mismo. Estupendo, estamos con Leguizamón. Ya las últimas intervenciones, por favor, vamos cerrando. Sí, gracias. Eso sí, para despedirme nada más, ya ultimando. Sí concuerdo con Carl, que está bien, ningún tipo de violencia es justificado. Obviamente, creo que este tema va a tener muchas más luces, ojalá en un futuro próximo, cuando sepamos dividir, ¿no? Creo que estamos, como podría decir, calificando mal, o el querer agrupar siempre fraude y golpe, ¿no? Quererlos asociar, fraude y golpe, fraude y golpe. Creo que cuando van a haber muchas más luces, si algún momento estas cosas se llevan de una forma muy separada, ¿no? Y no necesariamente a la fuerza las tratamos de encauzar y buscarle una conclusión, ¿no? Me despido con eso y Perdón. Bueno, pues muchas gracias a la audiencia. La verdad es de que ha sido un debate mucho más acalorado que el anterior, también más disperso. Sin embargo, este tipo de cuestiones hay que hablarlas, hay que tender puentes entre posiciones diversas, entre ciudades distintas, porque la experiencia de La Paz, la experiencia de Cochabamba son muy diferentes y cómo cada uno ha vivido la situación realmente es notable, más allá de las posiciones políticas, más allá de la orientación que uno pueda tener. La verdad es de que este debate me sirve demasiado a mí para mi tesis, para hacer el análisis argumental. Se les vamos a pasar también los resultados que vamos a producir. Les agradezco a todos nuestros panelistas, en especial a Diego por haber moderado hasta estas horas. Creo que no podía, pero al final pudo. Gracias, Carlos. Gracias, Nicolás. Gracias, Diego. Gracias, Alejandro. Hasta una siguiente. Un placer tenerlos con nosotros esta noche. Gracias, Ale, gracias a todos. Chau, saludos, buenas noches. Éxitos, Ale.